Bienvenidos a un nuevo viaje literario en nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una obra maestra del realismo español, Miau de Benito Pérez Galdós. Esta novela, publicada en 1888, nos sumerge en el mundo de la burocracia, la decadencia social y la lucha por la supervivencia, a través de la historia de Juanito Santa Cruz, un joven atrapado en la mediocridad de su tiempo y en un sistema que parece condenarlo a la frustración. Capítulo 1. La casa de los Santa Cruz. La novela comienza con una cuidadosa descripción del entorno familiar de Juanito Santa Cruz. La familia vive en una casa vieja y opaca, que es un reflejo del estado de sus finanzas y de su situación emocional. Esta casa es el símbolo de la decadencia que afecta tanto a la familia Santa Cruz como a la sociedad de la época. El padre de Juanito, don José Santa Cruz, un hombre de avanzada edad y caracterizado por su pasividad, se encuentra atrapado en una red de problemas financieros que no ha sabido resolver. La madre, doña Pascuala, es una mujer que, a pesar de su cariño por su hijo, no puede evitar la presión constante de la miseria que los envuelve. El relato se inicia con una conversación entre don José y su hijo Juanito. El padre, aunque consciente de la gravedad de la situación, no toma medidas para mejorar su situación económica. En cambio, se muestra resignado, como si la vida le hubiera dado la espalda. Juanito, por su parte, está cansado de esta inercia familiar. Se siente atrapado en una existencia que no ha elegido, atrapado entre las expectativas de su padre y la falta de alternativas en la sociedad. A lo largo del capítulo, Galdós introduce al lector en el desorden de la vida cotidiana de los Santa Cruz. La casa está llena de papeles sin resolver, de promesas rotas y de un ambiente opresivo, donde las discusiones económicas entre los padres se mezclan con la desesperanza de Juanito. El joven, aunque aún no se ha revelado abiertamente, empieza a sentirse incómodo con la pasividad de su padre y la falta de acciones concretas que podrían mejorar la situación. Juanito es un joven lleno de energía, pero sin rumbo. A pesar de su inteligencia, no tiene oportunidades para desarrollarse como individuo. Su frustración crece al darse cuenta de que su vida está controlada por las decisiones que su padre ha tomado, y las cuales parecen estar encaminadas al desastre. La frustración de Juanito se convierte en una crítica silenciosa hacia la forma en que la familia ha sido gobernada por las expectativas sociales y la corrupción administrativa. Además de la relación con sus padres, Juanito tiene una relación tensa con la figura de Rodrigo, su primo y amigo cercano, quien es una de las pocas personas que le ofrece una visión alternativa de la vida. Sin embargo, Rodrigo se ve a sí mismo como una víctima de las mismas circunstancias que Juanito, y no puede ofrecerle soluciones reales a su amigo. El capítulo también introduce las tensiones entre la tradición y el progreso, presentes en la sociedad de la época. Don José, con su actitud pasiva, representa el último vestigio de una clase aristocrática que ya ha perdido su poder y relevancia. Juanito, en cambio, simboliza la nueva generación, que a pesar de su descontento, no sabe cómo cambiar su destino en un mundo que parece controlado por la burocracia y la corrupción. La atmósfera del capítulo está cargada de una sensación de estancamiento y de lucha interna. Juanito quiere avanzar, pero se ve rodeado de obstáculos y de una familia que no sabe cómo ofrecerle apoyo. A lo largo de este primer capítulo, el lector comienza a comprender que Miau no es solo una crítica a la situación de una familia, sino también a un sistema social y político que limita las posibilidades de cambio y progreso para los individuos. En este ambiente de desesperanza, el joven Juanito se enfrenta a un futuro incierto, sabiendo que la única manera de escapar de su destino será encontrar una forma de desafiar el sistema que lo ha atrapado. Sin embargo, este primer capítulo deja en claro que la vida de Juanito está marcada por la impotencia frente a un sistema que no tiene piedad. Capítulo 2. El encuentro con la burocracia. En este capítulo, Juanito Santa Cruz se enfrenta por primera vez al monstruo de la burocracia, un sistema que se interpondrá en su vida de manera constante. El joven comienza a darse cuenta de que el mundo en el que vive está gobernado por un conjunto de normas y procedimientos que lo despojan de cualquier posibilidad de acción directa. La historia de Juanito no es solo la de una familia que se enfrenta a la pobreza, sino la de un individuo atrapado en una red de trámites, papeleo y leyes que lo relegan a un destino de impotencia. El capítulo se inicia cuando don José le encarga a su hijo que acuda a resolver una serie de problemas relacionados con los pagos de deudas y las demandas de acreedores. A pesar de ser un joven inteligente, Juanito se ve completamente perdido ante la maraña burocrática que deberá enfrentar. Se le pide que se encargue de gestionar las deudas de la familia con las autoridades locales y que, por su parte,
haga frente a las demandas legales de varias instituciones, las cuales han comenzado a acosar a los Santa Cruz por su falta de pago. En su recorrido por las oficinas gubernamentales, Juanito experimenta el desdén de los empleados públicos, quienes, con una indiferencia casi palpable, lo hacen pasar por todo tipo de procedimientos innecesarios, siempre bajo una atmósfera de lentitud y desinterés. Este encuentro con la burocracia no es solo una molestia administrativa, sino una manifestación de las desigualdades sociales, donde la impersonalidad del sistema moldea la vida de los individuos y los mantiene sujetos a un control que parece inquebrantable. Juanito, por primera vez, se da cuenta de que su vida no solo está determinada por la falta de dinero, sino también por un sistema político y social que lo margina. La burocracia es una fuerza invisible pero omnipresente que lo priva de su libertad, lo aplasta con su peso administrativo y lo sumerge aún más en la desesperación. Mientras recorre las frías oficinas, se ve enfrentado a la incomprensión y el trato despectivo de los funcionarios, quienes, al igual que su padre, parecen no estar dispuestos a mover un dedo para resolver los problemas de aquellos que se encuentran en su misma situación. A medida que Juanito va de oficina en oficina, experimenta una sensación de fracaso. Las promesas vacías de los burócratas y la falta de comunicación lo hacen sentirse pequeño, incapaz de conseguir algo concreto. Las respuestas que recibe son siempre evasivas, lo que solo aumenta su frustración. Se da cuenta de que no importa cuán diligente o capaz sea, nunca podrá sortear los obstáculos de un sistema que está diseñado para aquellos que tienen poder y dinero, no para los que luchan por sobrevivir en la miseria. Este capítulo también pone de manifiesto la creciente desesperación de Juanito. A pesar de su educación y su capacidad para pensar de forma lógica, se ve reducido a un simple engranaje en un sistema que lo margina. La burocracia, en lugar de ofrecer soluciones, solo le presenta más barreras, lo que lo empuja a cuestionar la estructura misma de la sociedad. A lo largo de la narración, Galdós utiliza la burocracia como un símbolo de la injusticia social que condena a los más desfavorecidos, mostrando cómo la falta de humanidad en el sistema destruye cualquier posibilidad de progreso para los individuos. Este capítulo se convierte, así, en una crítica feroz a las instituciones que, lejos de ayudar, empeoran la situación de los más necesitados. Por otro lado, Juanito comienza a comprender que no tiene más opción que someterse a este sistema de papel y trámites. Siente que su vida está predestinada a un camino de fracaso, en el que su capacidad para tomar decisiones y cambiar su destino es prácticamente nula. Sin embargo, esta experiencia también siembra una semilla de rebeldía en él. La sensación de impotencia lo empuja a reflexionar sobre cómo escapar de su situación, aunque aún no sepa cómo. Capítulo 3. La influencia de los amigos de Juanito. En este capítulo, Juanito Santa Cruz se enfrenta a una nueva serie de dilemas personales y sociales. Mientras trata de encontrar una salida a la pesadilla burocrática que ha invadido su vida, es influenciado por un círculo de amigos que juegan un papel fundamental en su desarrollo emocional y social. A medida que avanza la historia, el joven se ve rodeado de personajes que representan diferentes aspectos de la sociedad de la época. Unos buscan el progreso a toda costa, mientras que otros se conforman con el statu quo, sin cuestionar los mecanismos que los oprimen. El capítulo comienza cuando Juanito se encuentra con Rodrigo, su primo y amigo cercano. Rodrigo es una figura que ofrece a Juanito una visión alternativa de la vida, pero también es un reflejo de la contradicción que define a muchos de los personajes en la novela. Aunque tiene aspiraciones de progreso y cambio, Rodrigo se siente atrapado en las mismas limitaciones que Juanito y, en muchos aspectos, se ve igualmente impotente ante la situación social que los rodea. La conversación entre los dos amigos empieza con temas triviales, pero pronto se convierte en una discusión profunda sobre el sistema social, la política y la posibilidad de escape. Rodrigo le sugiere a Juanito que la única manera de avanzar es aceptar el juego social tal como es, adaptándose a las reglas, sin tratar de desafiar las estructuras que dominan sus vidas. Para Rodrigo, la política es solo una cuestión de relaciones y favores personales, por lo que su consejo a Juanito es comprometerse con el sistema, sin tratar de luchar contra él. Por otro lado, Juanito se siente cada vez más incómodo con las ideas de su primo. Aunque reconoce las limitaciones de la sociedad, se niega a aceptar que su futuro esté condicionado a la mediocridad y el conformismo. La perspectiva de Rodrigo le parece demasiado pragmática, y siente que, al seguir esos consejos, su vida carecería de sentido. En esta conversación, Juanito comienza a percatarse de que sus sueños de un futuro mejor están en conflicto con la realidad que lo rodea.
El choque entre las aspiraciones de Juanito y la visión más conservadora de Rodrigo es un reflejo de las tensiones entre las generaciones y las distintas visiones de la vida que existen dentro de la clase social de los Santa Cruz. A lo largo de esta interacción, Galdós introduce otro personaje importante: Felipe, un amigo de Rodrigo que también forma parte del círculo cercano de Juanito. Felipe es más joven y, a diferencia de Rodrigo, tiene una visión más idealista del futuro, creyendo que el cambio es posible si se lucha por él. Sin embargo, su falta de experiencia y su exceso de entusiasmo lo hacen ver las soluciones como algo simple y directo, sin tener en cuenta las complejidades del contexto social y político que lo rodea. Felipe representa la juventud idealista, que aún cree en la posibilidad de una transformación profunda, aunque su inexperiencia le impide entender las dificultades del camino. Este capítulo se convierte en una reflexión sobre la juventud y sus diferentes actitudes ante la vida. Mientras que algunos personajes, como Rodrigo, se muestran conformistas y buscan adaptarse al sistema para sobrevivir, Juanito se ve atrapado entre la desesperanza que le inculcan sus padres y la energía de los amigos más jóvenes que aún creen en la posibilidad de un cambio. Sin embargo, Juanito aún no sabe qué camino tomar, y la constante contradicción en sus pensamientos lo lleva a un estado de incertidumbre y frustración. Mientras las conversaciones con sus amigos avanzan, Juanito empieza a sentir una creciente distancia entre su visión del mundo y la de aquellos que lo rodean. A pesar de sus esfuerzos por encontrar una respuesta, siente que cada vez más se aleja de una posible solución. En esta etapa, Juanito se enfrenta al dilema de si seguir el consejo de aquellos que lo rodean, adaptándose y sacrificando sus sueños, o si rebelarse contra el sistema, a riesgo de perder todo. En este capítulo, Galdós aprovecha para presentar una crítica a la juventud de la época y a las contradicciones dentro de los círculos sociales en los que se mueve Juanito. Mientras algunos desean un cambio, otros están dispuestos a seguir el juego, aceptando el statu quo como la única opción viable. A través de los personajes de Rodrigo, Felipe y Juanito, Galdós ilustra la lucha interna que muchos jóvenes experimentaron en un momento de transición política y social. Capítulo 4. Los problemas familiares. El capítulo comienza con Juanito Santa Cruz regresando a su casa después de sus encuentros con Rodrigo y Felipe, ambos representando diferentes perspectivas de vida, pero igualmente atrapados en la misma red de frustración social. El joven se siente cada vez más distante de los valores de su familia, especialmente de su padre don José Santa Cruz, quien sigue en su actitud pasiva y conformista. La relación entre padre e hijo se vuelve más tensa, ya que Juanito empieza a cuestionar cada vez más la actitud resignada de su padre ante la vida. Don José, que parece vivir bajo un manto de indiferencia, sigue manejando los asuntos familiares con una tranquilidad desconcertante, sin mostrar ninguna preocupación real por el futuro de su hijo ni por las dificultades económicas que enfrentan. Juanito, por su parte, siente una creciente insatisfacción al ver cómo don José se limita a vivir sin hacer nada para cambiar su destino. El contraste entre la pasividad de don José y la inquietud de Juanito genera un fuerte conflicto entre ellos, el cual se ve reflejado en discusiones y fricciones diarias. La madre de Juanito, doña Pascuala, es un personaje que, aunque también atrapada en la misma pobreza y circunstancias difíciles, intenta mantener un ambiente de armonía familiar. Sin embargo, su actitud maternal y protectora no es suficiente para detener el creciente malestar de su hijo. Juanito, a pesar de su amor por ella, siente que su madre está igualmente inmersa en la misma resignación que su padre y no tiene respuestas a sus preguntas sobre el futuro. La madre, aunque bien intencionada, parece ser incapaz de comprender la urgencia de los problemas de su hijo. En una de las conversaciones familiares, Juanito expresa su frustración por no tener un rumbo claro en la vida y cuestiona a sus padres sobre la falta de acción en sus decisiones. Este momento es uno de los más tensos de la novela, ya que don José responde con su habitual indiferencia, diciendo que la vida es lo que es y que uno debe adaptarse a lo que le toca. La respuesta de su padre le deja claro a Juanito que la única solución que ellos conocen es resignarse a la vida tal como es, sin tratar de cambiar nada. La situación se complica aún más cuando llega una notificación sobre las deudas de la familia Santa Cruz. Los acreedores están presionando, y don José no parece tener ni los medios ni la voluntad de hacer frente a la situación. Esto coloca a Juanito en una situación incómoda, ya que, por un lado, su padre sigue esperando que él se encargue de algunos de los trámites burocráticos, pero, por otro lado, no le ofrece el apoyo necesario ni le da una dirección clara para enfrentarse a los problemas. En un momento de tensión, Juanito explota en una conversación con su padre, expresando su deseo de salir de esa casa y de encontrar una vida diferente.
Don José no entiende la magnitud de la frustración de su hijo y se limita a decirle que, si no está contento, debería buscar una solución por sí mismo. Este comentario refleja la desconexión emocional entre los dos y deja en claro que, a pesar del amor que hay en la familia, las expectativas y la visión del futuro son radicalmente diferentes entre las dos generaciones. Este capítulo también permite a Galdós profundizar en la psicología de Juanito y su creciente deseo de romper con la pasividad de su familia. El joven empieza a sentir que la única forma de cambiar su vida es alejándose de la influencia de sus padres y encontrando su propio camino. Sin embargo, está atrapado entre la lealtad a su familia y el deseo de escapar de la resignación que representa su hogar. En el plano social, este capítulo subraya las tensiones inherentes al sistema familiar tradicional, en el cual los padres intentan controlar las decisiones de los hijos, sin ofrecerles un espacio para tomar sus propias decisiones o para cuestionar el rumbo familiar. Juanito, en su juventud, comienza a rebelarse contra esta autoridad y a buscar una salida, pero no tiene claro cómo hacerlo, lo que lo lleva a un sentimiento de impotencia. Capítulo 5. La rutina del funcionario y el peso de la burocracia. En este capítulo, nos adentramos en la vida diaria de don Ramón Villaamil, personaje central de Miau, quien representa la imagen del funcionario cesante, víctima de la implacable maquinaria burocrática que caracteriza a la administración pública del Madrid de la Restauración. A través de él, Galdós nos muestra la decadencia moral y económica que afecta a muchas familias de clase media, atrapadas en un sistema que ni las valora ni les ofrece oportunidades reales de progreso. Villaamil vive obsesionado con recuperar su puesto como jefe de negociado en el Ministerio de Hacienda. Desde que fue cesado, su vida se ha reducido a una monótona rutina que gira en torno al boletín oficial del Estado, las visitas al ministerio, y las gestiones infructuosas para conseguir recomendación o amparo. Su existencia se ha convertido en un ciclo de esperanzas frustradas, cada día idéntico al anterior, lleno de gestos vacíos y de humillaciones ante superiores que ya no lo consideran. Galdós describe con aguda ironía cómo Villaamil repasa cada mañana el boletín, esperando encontrar alguna vacante o movimiento que le dé una mínima esperanza de volver a la vida activa. Su despacho, lleno de papeles y libros administrativos obsoletos, es reflejo de su obsesión por un mundo que ya no le pertenece, pero del que no puede desligarse. La Miau, apodo cruel que ha recibido por su constante queja, «me inhabilitaron a usted», se convierte en una especie de lamento repetitivo, una queja que nadie escucha y que marca la frustración de su vida. Su obsesión por la exactitud, el orden y la disciplina funcionarial contrasta fuertemente con la desorganización y el caos de su presente. Para Villaamil, la burocracia era un arte, un deber sagrado que debía cumplirse con abnegación, pero la realidad le muestra que el sistema favorece la mediocridad, el enchufe y la corrupción, y que él, con sus principios férreos, ya no tiene cabida. Mientras tanto, su familia sufre los efectos de su cesantía. Milagros, su hija viuda, comienza a mostrar signos de desesperación por la miseria creciente. Abelarda, su otra hija soltera, vive resignada, cuidando de su padre con una devoción que parece más servidumbre que amor filial, y el pequeño Luisito Cadalso, su nieto, observa con admiración y tristeza la figura de su abuelo, aprendiendo desde niño que la vida está llena de sacrificios que rara vez obtienen recompensa. En este contexto, Villaamil toma una decisión que, para él, es un acto de redención. Preparará una memoria administrativa, una especie de manual que refleje su experiencia y sabiduría acumuladas durante años de servicio. Para él, ese documento será su legado y, tal vez, la llave para regresar al mundo laboral. Lo escribe con fervor, creyendo que sus ideas podrán ser útiles para la administración, sin darse cuenta de que el sistema ya ha cambiado y que su memoria no será más que otro papel olvidado en los archivos. Este capítulo es un retrato conmovedor del deterioro psicológico de Villaamil, cuyo sentido de la dignidad y del deber choca con la cruda realidad de una sociedad que ha dejado de valorar la honradez y la competencia. La figura del funcionario cesante se convierte en símbolo de un país atrapado en la inercia, donde los sueños se marchitan y la justicia administrativa es solo una quimera. Capítulo 6. La memoria y los sueños rotos de Villaamil. Este capítulo comienza con don Ramón Villaamil inmerso en la elaboración de su memoria administrativa, ese proyecto al que ha volcado todo su empeño y esperanza, como si de una obra redentora se tratara. En su escritorio, rodeado de viejos documentos, reglamentos, legajos polvorientos y hojas llenas de anotaciones, Villaamil trabaja con fervor, convencido de que su experiencia y su método pueden aún salvar a la administración pública de la ineficiencia y el desorden. Para él, esa memoria no es solo un compendio de saber burocrático,
sino también una defensa personal frente al olvido y la injusticia. Mientras redacta, Villaamil rememora su trayectoria en el ministerio. Recuerda los días en que su criterio era escuchado, cuando su firma tenía peso, y cuando su voz se imponía en los debates de los negociados. Las imágenes del pasado lo asaltan con fuerza, trayendo consigo una nostalgia dolorosa. La realidad, sin embargo, lo golpea cada vez que mira su presente: la casa empobrecida, los muebles deteriorados, y la tensión constante en el ambiente familiar. La gloria de antaño contrasta con la humillación de hoy. A lo largo de la jornada, su familia lo observa con mezcla de respeto y lástima. Abelarda, su hija soltera, se mantiene a su lado, sirviéndole café, ordenando sus papeles, y ofreciéndole palabras de aliento. Ella, resignada a una vida de sacrificio, ve en su padre una figura casi sagrada, cuyo sufrimiento debe acompañar con lealtad. Milagros, la hija viuda, es menos indulgente. La presión económica la lleva a cuestionar la utilidad de la memoria y a reclamar a su padre que busque una solución más práctica a sus problemas, que piense en los de la casa y no en teorías inservibles. Luisito Cadalso, el nieto, observa a su abuelo con una mezcla de admiración y confusión. Fascinado por su dedicación, pero incapaz de comprender el dolor que lo consume, comienza a imitar sus gestos y a repetir sus ideas, como si pudiera heredarlas. Para el niño, Villaamil es un héroe caído, y sueña con ser como él, sin saber que ese camino está lleno de amarguras. Villaamil, ajeno a todo, sigue adelante con su obra. Cree que la memoria será su salvación, que bastará con entregarla a los superiores adecuados para que reconozcan su valor y lo restituyan. En su mente, la lógica y el deber aún tienen poder, y se niega a aceptar que el sistema ha sido corroído por el amiguismo y la indiferencia. Galdós muestra en este punto con dolorosa claridad la ingenuidad trágica de Villaamil, su fe ciega en la razón frente a un mundo gobernado por el interés. El capítulo culmina con Villaamil saliendo, memoria en mano, para visitar a uno de los altos funcionarios del ministerio. En su corazón late la esperanza de ser recibido y escuchado, de que, al fin, su obra sirva de algo. Mientras cruza las calles de Madrid, el lector percibe que no va solo con su cuaderno, sino con el peso de una vida de honradez, sacrificio y desengaño a sus espaldas. Capítulo 7. Entre la humillación y la esperanza quebrada. Con la memoria administrativa bajo el brazo y la ilusión temblorosa de quien apuesta todo a una última carta, don Ramón Villaamil se dirige al ministerio. En su andar pausado por las calles de Madrid, su mente se llena de pensamientos de reivindicación, se imagina siendo recibido con respeto, valorado por su experiencia y quizá, ¿por qué no?, recuperando su puesto. Es la esperanza lo que lo mueve, una esperanza ya débil pero aún viva. Al llegar al edificio del ministerio, Villaamil recorre con paso firme los pasillos que conoce bien, saludando con cortesía a antiguos subordinados que hoy lo miran con una mezcla de sorpresa y compasión. El cambio de roles es evidente. Donde antes fue autoridad, hoy es un visitante incómodo, casi invisible para los nuevos jerarcas. El funcionario al que busca, un alto cargo joven, influyente, protegido por la política del momento, lo recibe con frialdad. Villaamil, con cortesía y humildad, le presenta su memoria, explicándole que es un compendio de reformas que podrían mejorar la eficiencia del ministerio y corregir los abusos. El joven, impaciente, hojea el manuscrito sin interés real, mientras piensa en su próxima cita social. Le agradece la entrega con palabras vacías y le promete que la examinará con atención, aunque ambos saben que ese documento quedará arrumbado en algún cajón. La visita concluye en un ambiente gélido. Villaamil sale del despacho sabiendo, en lo más profundo, que su esfuerzo ha sido inútil. Su memoria, en la que había depositado su dignidad, no será leída. La sensación de fracaso lo envuelve, pero trata de conservar la compostura. De regreso a casa, Villaamil se enfrenta a la crudeza del mundo real. En la calle, un encuentro casual con un antiguo compañero revela lo que él ya intuía. El poder se ha desplazado hacia otros, hacia aquellos que manejan los hilos de la política sin considerar méritos ni trayectorias. Su amigo le habla de cesantías arbitrarias, de nombramientos basados en favores, no en capacidades. Le sugiere que busque un protector, que se acerque a algún político, que deje de lado la dignidad por un momento, si quiere sobrevivir. Villaamil, sin embargo, se resiste. Para él, pedir favores es renunciar a su honor. Galdós nos muestra aquí el dilema trágico del protagonista, la necesidad de ceder ante la corrupción para salir adelante, o mantenerse fiel a sus principios,
aun cuando eso implique la ruina. Al llegar a su hogar, su familia lo espera ansiosa por noticias. Él disimula su desencanto, asegurando que todo ha ido bien, que pronto tendrán respuesta. Pero Abelarda, que conoce a su padre como nadie, lee en su mirada el peso del fracaso. Esa noche, Luisito Cadalso le pregunta si lo han aceptado de nuevo en el ministerio. Villamil sonríe con tristeza y le habla de paciencia y de la importancia de hacer lo correcto, aunque los demás no lo comprendan. El niño, sin comprender del todo, lo abraza, mientras en el ambiente de la casa flota una sensación de derrota. Capítulo 8. El dolor de la impotencia. El ambiente en casa de don Ramón Villamil se ha vuelto más denso, más áspero. Las esperanzas que había depositado en su memoria administrativa se desvanecen como humo. Días enteros han pasado desde que la presentó, y ni una carta, ni una llamada, ni siquiera un comentario informal ha llegado del ministerio. El silencio, esa respuesta no dicha, se convierte en la prueba más cruel de que su esfuerzo ha sido despreciado. Villamil no necesita más. Comprende que su documento, lleno de ideas, reformas y una vida entera de experiencia, no será leído jamás, relegado quizá a un cajón, o peor aún, a la papelera. Sin embargo, se aferra a él con obstinación. Lo repasa una y otra vez, como si al corregir una frase, al pulir un concepto, pudiera rescatar su dignidad, pudiera aún, de alguna forma, cambiar su suerte. Pero la realidad lo acosa, implacable. Milagros, su hija, ya no oculta su rabia. La escasez en la casa es cada vez más grave, las deudas aumentan, los acreedores golpean la puerta con insistencia, y en la alacena apenas queda lo justo para alimentar a Luisito Cadalso, el niño que parece no entender la gravedad de la situación, pero la percibe en los gestos duros y las voces tensas. En un arrebato de desesperación, Milagros le increpa. «Padre, basta ya de esa memoria. ¿No ves que eso no nos dará de comer? ¿Hasta cuándo piensas seguir encerrado en ese cuarto, escribiendo papeles que a nadie importan?» La voz de ella, quebrada por la frustración, retumba en la sala como una descarga eléctrica. Villamil, herido en lo más profundo, se yergue con la dignidad que le queda y responde con voz grave. «Esa memoria es mi vida, hija mía. No lucho por mí, sino por todos nosotros, por un país que se desangra en la corrupción». Pero sus palabras, plenas de idealismo, chocan contra la dureza de la necesidad cotidiana. Milagros le recuerda la luz que deben, la ropa empeñada, la comida racionada. Abelarda, siempre callada, observa la escena con angustia, y trata de calmar a su hermana, pero también guarda dentro de sí un doloroso cansancio. A media tarde, el destino asesta otro golpe. Llega la noticia: Víctor Cadalso, esposo fallecido de Milagros y yerno de Villamil, ha sido ascendido gracias a la recomendación de un influyente político. Su nuevo cargo le garantiza seguridad económica y prestigio. La familia recibe la novedad con una mezcla de alivio y vergüenza. Víctor, el mismo que no se destacó por méritos ni esfuerzo, ha triunfado en el mundo que Villamil no acepta, el de las influencias, el favoritismo, los favores por debajo de la mesa. Don Ramón, al enterarse, guarda un silencio sepulcral. Siente que su mundo se desmorona, que ya no queda justicia, que el mérito ha muerto. Y sin embargo, no puede desearle mal a su familia. Su honor no le permite envidiar, pero sí sufrir en silencio. Esa noche, Luisito Cadalso se sienta a su lado, con la inocencia que solo los niños tienen, y le pregunta: «Abuelito, ¿ya volverás a trabajar?» You know si irás a comprar pan. Villamil acaricia la cabeza del niño y, conteniendo las lágrimas, responde: «Sí, hijo, muy pronto. Pero sabe que es mentira. Ya nadie lo llamará. La memoria es solo papel. Su carrera, su lucha, su nombre, todo ha sido arrasado por un sistema que no premia la virtud, sino la sumisión y la astucia». Al quedarse solo, Villamil se enfrenta a su miseria interior. En la penumbra del cuarto, revisa su memoria una vez más, sin ver ya las palabras, solo los años perdidos, los ideales rotos. Una rabia callada le brota desde el fondo, pero no es capaz de explotar. Es un hombre vencido, pero que aún se aferra a su última trinchera, la dignidad. Capítulo 9. La rebelión interior. La humillación sufrida por Villamil ante la indiferencia del ministerio no ha sido una derrota pasajera, sino una herida profunda que comienza a infectar su espíritu. El hombre que por años se aferró a la legalidad, al decoro y a la disciplina de la burocracia,
Se siente ahora traicionado por todo aquello en lo que creyó. Su alma, antes templada por la paciencia del funcionario honesto, se descompone en el resentimiento, y en su interior comienza a gestarse una especie de rebelión silenciosa. La vida en la casa se hace cada día más amarga. Los escasos recursos apenas alcanzan, y Luisito, el niño, lo siente en las migajas de pan y los vestidos remendados. Milagros, endurecida por la lucha diaria, reprocha a su padre su inacción. Pero Villamil no puede moverse, algo en él se ha quebrado, y su voluntad está secuestrada por una amarga lucidez. El mundo ya no tiene lugar para hombres como él. En largos paseos solitarios por las calles de Madrid, Villamil observa la ciudad con nuevos ojos. Ve a los jóvenes empleados que entran y salen de los ministerios, seguros y altaneros, muchos de ellos mediocres protegidos por influencias. Siente como su figura, antaño respetada, se convierte en un estorbo, en un recuerdo incómodo de un tiempo pasado. Nadie lo saluda ya, su nombre no abre puertas, sino que las cierra. Una noche, sentado en su rincón favorito de la casa, reflexiona en voz alta, ante Abelarda, que lo escucha con tristeza. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Trabajar con honradez? ¿Cumplir con el deber? ¿No deberíamos haber mentido, halagado, vendido nuestra alma? Belarda no respond. Solo se acerca a su padre y le toma la mano. Ella, que también lo ha sacrificado todo, juventud, ilusiones, amor, en aras de la familia, siente que esas palabras son un lamento que nace de ambos. Pero el resentimiento no lo detiene ahí. Villamil empieza a obsesionarse con la idea de que todo el sistema está podrido y que la única forma de justicia sería la destrucción de lo que existe. Por primera vez, en la mente de este hombre recto, surge la tentación de la venganza, de hacer algo que despierte a los indiferentes, que sacuda a los poderosos. Una acción que rompa la cadena de desprecio y olvido que lo ha aplastado. Los pensamientos se enredan en su mente, cada vez más turbada. Ya no duerme bien. Pasa noches enteras caminando, murmurando ideas que antes habría considerado locura. La amargura le corroe, y la idea de que su sacrificio ha sido inútil lo empuja al borde del abismo. La dignidad que tanto lo sostuvo ahora se ha vuelto su cárcel. En el rostro de Villamil ya no queda serenidad. La mirada es dura, los gestos tensos, las palabras, cargadas de ironía. Se ha convertido en un hombre que no espera nada, que no cree en nadie, y que solo vive para consumirse en su rebeldía muda. La memoria administrativa, aquel símbolo de su fe en el bien común, ya no significa nada. Es apenas un montón de papeles sin valor. El capítulo concluye con Villamil, solo, frente a un espejo, contemplando su propio rostro envejecido. Y en ese momento, se dice a sí mismo con voz baja, pero firme. Hay que hacer algo. Algo que no se olvide. Capítulo 10. La sombra del pasado. La sensación de impotencia sigue apoderándose de Villamil, y la herida que le ha dejado la indiferencia de sus superiores sigue abierta, supurando una amargura que ni él mismo puede controlar. En su mente, la memoria administrativa, ese esfuerzo fútil por hacer una contribución al bien público, ha quedado reducida a un objeto que ya no tiene valor. Su vida de servicio, su apego a las leyes y principios, todo se desmorona ante la cruel indiferencia del sistema. Pero lo que Villamil no sabe es que, en su silencio, en su amargura, el pasado lo acecha. Recuerdos lejanos de su juventud emergen en su mente como fantasmas, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y dolor. Ve a los hombres con los que comenzó su carrera, aquellos que, como él, soñaron con un futuro mejor para España. Algunos de ellos, figuras respetadas, se perdieron en los vaivenes del poder, pero otros, los más corruptos, lograron ascender gracias a su capacidad para navegar las aguas turbias de la política. Mientras tanto, Luisito Cadalso, el joven niño que se encuentra atrapado en el centro de esta tormenta, se convierte en un reflejo de la propia juventud de Villamil. El pequeño, que en principio parecía ajeno a las preocupaciones de los adultos, ahora observa con ojos curiosos las conversaciones tensas que surgen en la casa. Aunque su mirada inocente no comprende del todo las tensiones entre su madre y su abuelo, sabe que algo está ocurriendo, algo que no entiende pero que lo afecta. Milagros, la hija de Villamil, intenta mantener la calma en medio de los días oscuros, pero también se siente atrapada. Su vida ha sido siempre una lucha, primero por sobrevivir como mujer en un mundo dominado por los hombres, luego por la muerte prematura de su esposo, y ahora por los fracasos de su padre. Ella también se siente frustrada, no solo por las dificultades materiales,
sino por la impotencia de ver a su padre derrumbado ante un sistema que, según ella, nunca lo quiso de verdad. Y lo que más la lastima es que él aún no se da cuenta de que el país que tanto defendió ha cambiado, que los valores que cultivó ya no tienen cabida en esta nueva era de corrupción y mentira. Una tarde, en uno de sus paseos solitarios, Villamil se encuentra frente a la antigua plaza donde, años atrás, había conocido a algunos de los hombres con los que compartió sus primeros años en el ministerio. El recuerdo de aquel tiempo se le vuelve tangible, como si las sombras de esos hombres, que una vez fueron sus amigos, aún caminaran junto a él. Pero la amargura lo invade, pues sabe que aquellos que una vez compartieron ideales ahora son los mismos que han ascendido en la carrera política, no por mérito, sino por su capacidad de adaptarse a las exigencias del poder. Es en ese momento cuando Villamil siente el peso de la traición. No de aquellos a quienes sirvió, sino de la sociedad en general, que ha perdido sus principios y ha cedido ante la mentira y el interés personal. La batalla que libró durante toda su vida por el bien común ya no tiene sentido, pues se ha dado cuenta de que la virtud no tiene cabida en un sistema que premia la mediocridad y el engaño. Al regresar a su hogar, la conversación con Abelarda ese mismo día se torna sombría. Ella le pregunta, con cautela: ¿te sientes derrotado, padre? Villamil, con voz quebrada pero firme, responde: no, hija. No estoy derrotado. Pero la lucha que libré ya no existe. Este no es el mundo que soñé. Ese mismo día, mientras la noche cae sobre la ciudad, Villamil se enfrenta a la realidad más difícil de todas: que su tiempo ha pasado, que sus ideales han sido arrastrados por las aguas turbulentas de la política, y que él ha quedado atrapado en un pasado que ya no lo reconoce. Su amor por el país, su compromiso con la justicia, todo parece una ilusión que nunca fue más que un espejismo. El capítulo cierra con Villamil, sentado en su escritorio, mirando la memoria que tanto trabajo le costó y que ahora parece tan vacía. La sombra del pasado lo rodea, y su futuro parece nublado, incierto. En su corazón, una gran tristeza se cierne, pues ha llegado a la dolorosa conclusión de que la verdad y la justicia ya no tienen un lugar en el mundo en el que vive. Capítulo 11. El despertar de la desesperación. La tensión en la casa de Villamil sigue creciendo. Las palabras de Milagros resuenan constantemente en la mente de don Ramón, como un eco doloroso que no puede apagar. El desgaste de la lucha diaria, las deudas, el fracaso de sus esfuerzos por conseguir un cambio, lo han llevado a un estado de agotamiento que ya no es solo físico, sino emocional y psicológico. El paso de los días se convierte en una sucesión monótona de fracasos. La carta que esperaba con tanto anhelo de sus antiguos colegas en el ministerio nunca llega. El silencio sigue siendo la respuesta de aquellos que antes lo veneraron. En la familia, el malestar es palpable. La comida sigue siendo escasa, los acreedores insisten, y lo que antes fue un hogar respetable ahora parece una cárcel sin salida. Villamil pasa las noches en vela, revisando su memoria una y otra vez, buscando un sentido que ya no encuentra. La desilusión lo consume poco a poco. Las horas ya no tienen el mismo peso que antes. Parecen arrastrarlo en un torbellino de impotencia que lo deja sin fuerzas. Cada palabra que lee en su memoria lo hunde más en un mar de desesperación. Un día, Luisito, el niño que aún conserva una chispa de inocencia, se le acerca y le pregunta, sin entender del todo el sufrimiento que se vive en la casa: abuelito, ¿por qué no estamos contentos? ¿Por qué ya no ríes como antes? Villamil, mirando al niño con ojos cansados, le acaricia la cabeza y le responde con una mentira piadosa: estamos cansados, hijo. Pero todo mejorará, ya verás. Esas palabras, vacías de esperanza, resuenan en el aire con la crudeza de la verdad. Villamil ya no sabe qué hacer. La figura autoritaria y firme que alguna vez fue se desvanece ante el peso de la realidad. En el fondo, siente que el sistema en el que creyó, el que defendió toda su vida, ya no tiene cabida en el presente. El mundo ha cambiado, y él, que intentó ser la excepción, se ha quedado atrás, condenado a vivir una farsa de honor en una sociedad que lo ignora. La siguiente mañana, el timbre de la puerta suena con una extraña insistencia. Cuando Milagros abre, se encuentra con un hombre desconocido, un funcionario del gobierno, que llega para entregarle una carta que, aunque no contiene respuestas, sí encierra un pequeño rayo de esperanza. El ministerio ha aceptado revisar su propuesta, aunque con la condición de que se hagan ciertos ajustes. Este leve gesto de apertura, que en otro momento habría sido motivo de gran alegría, solo provoca una reacción de amargura en Villamil.
El cambio de perspectiva que está atravesando es tan profundo que ni siquiera la noticia de una posible revisión de su trabajo lo llena de satisfacción. La esperanza ya no existe en su corazón. La espera ha quebrado su espíritu. Milagros, al ver la expresión de su padre, sabe que su reacción no es de alegría, sino de desdén. Sabe que la lucha de Villamil ya no es por la justicia, sino por algo mucho más sombrío, la venganza. La respuesta del ministerio le ha llegado demasiado tarde. Ha muerto el deseo de ser útil para el país. Villamil ha cambiado, y no de la forma en que lo había soñado. Esa noche, la familia se reúne en la mesa, y la tensión es insoportable. Cada palabra que se dice está impregnada de frustración y resentimiento. Luisito sigue jugando en su rincón, ajeno a la tormenta que se avecina, mientras que Abelarda trata de mantener la calma en medio de la tormenta. Milagros, por su parte, ya no sabe cómo lidiar con el hombre que alguna vez fue su padre, ese hombre que se ha perdido en la desesperación. Finalmente, Villamil se queda solo en su despacho, rodeado por los papeles de su vida, por esa memoria que ya no lo define. Con los ojos vacíos, observa el retrato de su juventud, esa imagen de un hombre lleno de ideales y esperanza. Ya no hay espacio para esos recuerdos, ya no hay lugar para la nostalgia. Se ha convertido en un espectro de lo que fue, y la lucha que una vez lo movió ya no tiene sentido. Todo ha quedado atrás. La desesperación lo consume, y sin querer, comienza a recordar las palabras de su viejo amigo, aquel con el que compartió tantas ilusiones. Recuerda la última conversación que tuvieron antes de que éste abandonara el país, y una idea oscura comienza a formarse en su mente. La venganza, la destrucción del sistema que lo ha rechazado, empieza a parecer una salida. La memoria administrativa ya no tiene sentido. La lucha por el país ha sido inútil. Pero tal vez, la lucha por su dignidad personal aún tiene cabida. Este capítulo es crucial, pues marca el punto de no retorno para Villamil. La posibilidad de un futuro en el que aún pueda encontrar sentido a su vida se desvanece por completo. La venganza y la desesperación empiezan a tomar control de su mente, y el hombre que antes vivió para el bien común ahora solo vive para destruir lo que lo ha destruido. El sistema que intentó salvar es ahora el mismo que lo consume. Capítulo 12. El rostro del fracaso. El peso de la desesperación sigue empujando a Villamil al borde del abismo. El brillo que alguna vez tuvo en sus ojos, esa luz de hombre íntegro y honesto, se ha desvanecido, reemplazada por una expresión de amargura constante. La respuesta tardía del ministerio, la que antes hubiera causado en él un pequeño destello de esperanza, no hace más que reafirmar la futilidad de su lucha. El engranaje de la administración lo ha absorbido sin piedad, y él ya no puede ver más allá de su propio sufrimiento. La casa de Villamil se ha convertido en un lugar sombrío, donde las paredes parecen contener la misma tristeza que invade el alma de su habitante principal. Milagros intenta mantener la normalidad, pero la grieta emocional que separa a la familia es cada vez más profunda. La niña Abelarda ya no es la joven ilusionada que, al principio, veía en su padre una figura intachable. Ahora, ve a un hombre derrotado, incapaz de proporcionarle el consuelo y la seguridad que una vez creyó que sería su deber. Las jornadas se arrastran de manera interminable, cada una igual a la anterior, y la casa se llena de la presencia de un Villamil ausente. No es solo su cuerpo el que está presente, sino que su mente se encuentra atrapada en una telaraña de pensamientos oscuros. La lucha por el sistema ha quedado atrás, y ahora solo queda el recuerdo de un sueño roto. Luisito, el pequeño, sigue siendo la única luz que ilumina la penumbra del hogar. A sus ojos, todo parece seguir con la misma simplicidad de siempre, y aunque la tristeza de su abuelo lo afecta, sigue siendo un niño que, con su inocencia, no entiende del todo la magnitud de los cambios que han sacudido a su familia. Él, al igual que su madre, nota que el mundo parece haberse vuelto más gris, pero aún no sabe qué ha causado esa transformación. Un día, mientras Villamil pasea por las calles de Madrid, se encuentra con un viejo conocido, uno de esos antiguos compañeros de trabajo que también ha quedado atrapado en las redes de la burocracia. Este hombre, que antaño fuera su amigo, le cuenta con entusiasmo sobre sus recientes éxitos, sobre cómo ha logrado un ascenso en el ministerio, cómo ha conseguido un puesto importante con un sueldo más que generoso. La conversación, sin embargo, no es de consuelo para Villamil. Aunque parece que su amigo disfruta de la vida, a Villamil le parece que toda esa prosperidad tiene un precio que no está dispuesto a pagar: el sacrificio de la dignidad. El encuentro es breve, y Villamil no puede evitar comparar la vida de su amigo con la suya.
Mientras él lucha por conseguir algo de sentido en su vida, los demás siguen escalando posiciones, sin reparar en los métodos que usan. El desdén con el que este amigo ha tomado su fracaso le deja una huella profunda. ¿En qué momento él también se perdió? ¿En qué momento la lucha por lo justo se convirtió en un sueño imposible? Estas preguntas martillan su cabeza mientras camina sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. De regreso a su hogar, la noticia de su encuentro con este viejo amigo se convierte en otro momento de desdén para Milagros. Ella también ve con tristeza cómo su padre, ese hombre que alguna vez fue su faro, se ha convertido en una cáscara vacía. Aunque ella también se ha visto atrapada en los engranajes de un mundo que parece querer destruirla poco a poco, nunca pensó que su padre llegaría a este punto. Un hombre al borde de la desesperación total. En la soledad de su despacho, Villamil no puede dejar de pensar en los antiguos sueños que forjó al principio de su carrera. La memoria de esos tiempos se le vuelve un tormento, pues cada recuerdo solo le muestra lo que nunca alcanzó, lo que nunca pudo lograr. La justicia, que alguna vez fue su motor, parece haber quedado sepultada en el fango de la traición y la indiferencia. Una tarde, mientras revisa uno de los viejos papeles de su memoria, Villamil siente una fuerte punzada en el pecho. La realidad se desploma sobre él con una fuerza arrolladora. Ya no hay más espacio para la lucha. Ya no hay más espacio para las ilusiones de cambiar algo. Lo que alguna vez fue una convicción de justicia ha dejado paso a un vacío profundo. La vida se le escapa de las manos, y lo único que le queda es la resignación. Un último intento de reconciliación con su destino llega cuando decide escribir una carta. Una carta dirigida al ministerio, una última súplica por algo de dignidad, una última petición para que se le devuelva algo de lo que alguna vez fue suyo. Pero cuando termina de escribirla, se da cuenta de que la carta, en realidad, no tiene destinatario. Nadie en el ministerio la leerá. Nadie se detendrá a escuchar la voz de un hombre que se ha quedado atrás. Y, por lo tanto, la carta no tiene sentido. Ese día, Villamil se sienta frente a la ventana, mirando el horizonte. En sus ojos ya no hay ira, ni frustración. Solo un vacío implacable. El fracaso ha dejado de ser un sentimiento pasajero. Es ahora la única verdad que domina su vida. Capítulo 13. El eco de la soledad. La vida en la casa de Villamil sigue transcurriendo en una atmósfera densa, donde las sombras del fracaso se hacen cada vez más tangibles. Las paredes, testigos mudos de su angustia, parecen reflejar la soledad de un hombre atrapado en su propio vacío. Don Ramón, sin embargo, no se ha rendido por completo. Su mente sigue buscando respuestas, aunque ya no con la misma fuerza de antaño. Ahora, su lucha es más sutil, más personal, como si tratara de encontrar algún resquicio de sentido en su vida. Milagros, que ya ha perdido casi toda esperanza de que su padre vuelva a ser el hombre que alguna vez fue, continúa su vida en una tensión constante. La familia sigue luchando por mantenerse a flote, pero la angustia de vivir bajo el mismo techo que un hombre roto es cada vez más difícil de soportar. Abelarda observa en silencio a su padre, ya no como el héroe que alguna vez imaginó, sino como una figura triste y agotada, cuya capacidad para luchar por su dignidad se ha desvanecido en el aire. La rutina diaria de Villamil ya no tiene el mismo significado. Se levanta cada mañana con la esperanza de que algo pequeño, cambiará. Pero pronto se da cuenta de que el mundo sigue girando sin tener en cuenta su existencia. Los días, siempre iguales, transcurren entre visitas a los ministerios y papeles olvidados en los escritorios. La monotonía se convierte en su único refugio. Una tarde, mientras pasea por el jardín, Villamil se encuentra con un viejo amigo de su juventud, alguien que, a pesar de no ser cercano a su círculo más íntimo, le trae recuerdos de tiempos mejores. Este amigo, que ha prosperado tanto como él ha caído, lo saluda efusivamente y le pregunta por su bienestar. Villamil, sin embargo, no puede ocultar su frustración. La cordialidad de su interlocutor le resulta ajena, casi insultante. Estoy bien, amigo, responde Villamil, con la voz quebrada, pero las cosas no son lo que eran. Ya no tengo esperanza. Ni en mí, ni en nada. Este encuentro, aunque breve, le deja una sensación extraña. Por un lado, se siente humillado por la apariencia de éxito de su amigo, por esa aparente prosperidad que le resulta tan lejana. Pero, por otro lado, la conversación le da una pequeña luz en medio de su oscuridad. ¿Qué le ha sucedido a él mismo? ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
hasta este punto en el que ya no tiene fuerza ni para reivindicar lo que una vez creyó que era justo. Este amigo, que representa todo lo que Villamil ha perdido, le deja la marca del fracaso de manera más dolorosa que nunca. Sin embargo, a pesar de su creciente desesperanza, Villamil no puede apartarse de su mundo interior. Algo dentro de él todavía lucha por comprender la raíz de su caída. Se pregunta una y otra vez si ha sido su propia culpa, si ha sido demasiado ingenuo o si, simplemente, el mundo cambió y él no pudo adaptarse. La pregunta le quema en el alma. ¿En qué momento dejó de ser el hombre que se proponía transformar la sociedad para convertirse en un hombre derrotado que ni siquiera tiene la fuerza de luchar por su propia familia? Por la noche, mientras la familia se reúne en la mesa para cenar, un silencio profundo se extiende sobre ellos. Nadie se atreve a romperlo. Milagros trata de hablar de temas triviales, intentando que, al menos por unos momentos, el ambiente no se vea tan tenso, pero sus esfuerzos son inútiles. La distancia emocional entre los miembros de la familia es palpable. Las miradas perdidas, la falta de conversación, la ausencia de sonrisas. Todo eso refleja la verdad de lo que está ocurriendo. El pequeño Luisito, ajeno a la gravedad de la situación, juega distraído con su plato. Los ojos de Abelarda se desvían constantemente hacia su padre, como buscando alguna señal de esperanza, pero en sus ojos ya no hay confianza. Sabe que algo se ha perdido irremediablemente en esa casa. La cena transcurre en silencio, hasta que Villamil se levanta de golpe, como si algo lo hubiera impulsado a actuar. Se dirige a su despacho, dejando atrás el murmullo apagado de la conversación que nunca se dio. Milagros, al ver su actitud, suspira con resignación. Ya no hay palabras que decir, ya no hay expectativas que alimentar. La desilusión ha invadido cada rincón de la casa, y el hombre que alguna vez fue un idealista incansable ahora se ha convertido en una sombra de sí mismo. En su despacho, Villamil observa la carta que escribió en el capítulo anterior, esa que nunca fue enviada, y la lee una vez más. El papel, amarillo y arrugado por el paso del tiempo, parece representar todo lo que ha perdido. La carta no tiene destinatario, no tiene esperanza. Solo es un testimonio de un hombre que ha sido olvidado por el mundo. Con una última mirada a sus recuerdos, Villamil deja la carta sobre la mesa y se reclina en su silla. Las lágrimas, que durante tanto tiempo había contenido, empiezan a brotar lentamente de sus ojos. No es una emoción de tristeza o remordimiento, es simplemente la expresión de su rendición, de su aceptación de que ya no puede luchar más. Finalmente, antes de apagarse por completo, la figura de Villamil se borra lentamente de la escena, reemplazada por la luz opaca de un hogar que ha dejado de ser hogar, por la ausencia de los sueños que alguna vez construyeron su vida. El eco de su caída resuena en el aire, un eco que solo él puede escuchar. Capítulo 14. El silencio del fin. La última escena de la vida de Villamil se despliega en un tono gris y pesado, donde el tiempo parece detenerse, y el eco de su fracaso resuena como una sombra en su existencia. Cada día se convierte en un reflejo del anterior, donde la lucha se ha diluido en una apatía que ni siquiera la figura de Milagros, siempre tan vigilante y preocupada, logra alterar. Ya no quedan palabras que se puedan decir. Todos en la casa saben que el final de su historia está próximo, aunque nadie se atreve a hablar de ello. La muerte de los ideales se refleja también en la muerte de la esperanza. Villamil ya no es el hombre decidido que llegó a Madrid con su alma llena de sueños y de justicia. Ese hombre que pensaba que podía transformar el mundo ha sido reemplazado por una sombra que se arrastra sin rumbo, perdido en un laberinto de desesperación. La sensación de fracaso lo acompaña a cada paso, como un manto invisible que lo envuelve, cada vez más ajustado. En el último día de su vida, Villamil decide salir a caminar por las calles de Madrid. El sol, a pesar de su fuerza, no parece iluminarle como antes. En su mente, todo está nublado, todo parece lejano. Observa la ciudad, pero sus ojos ya no pueden ver más que los recuerdos de un pasado que nunca volverá. Todo lo que tenía, todo lo que una vez amó, se le ha escapado de las manos. Al caminar por el Parque del Retiro, donde una vez soñó con un futuro brillante, Villamil se detiene en un banco. Los rostros felices de las personas que pasan frente a él le parecen extraños, casi irreales. En sus ojos, la vida de los demás parece una burla cruel. ¿Cómo pueden ser tan felices?, se pregunta, cuando él ha pagado el precio de una ilusión rota. El dolor le golpea con fuerza, pero no hay gritos ni lágrimas. La serenidad del sufrimiento ha tomado el control,
Y el hombre que alguna vez fue el epítome de la lucha se ha convertido en un espectador silencioso de su propio derrumbe. En ese banco, Villamil siente que la vida se le escapa. La fatalidad se ha adueñado de él, y sus pensamientos son cada vez más confusos. Ya no sabe si lo que le ocurre es una condena o una liberación. Pero, de alguna manera, la idea de la muerte le ofrece una sensación de paz, una tregua definitiva a un conflicto que nunca logró ganar. Mientras se pierde en esos pensamientos, un sonido familiar llama su atención. Es la voz de Milagros, que lo ha encontrado. Ella lo mira con preocupación, pero también con una especie de resignación en sus ojos. Ambos saben que ya no hay más que hacer. El hombre que amó y respetó alguna vez ha desaparecido en el laberinto de sus propios fantasmas. Padre, dice Milagros, con voz suave pero firme, ya es hora de que volvamos. Villamil la mira, pero no responde. La tristeza se mezcla con un sentimiento de alivio. Se levanta lentamente del banco y comienza a caminar junto a ella, sin prisa, como si ya no le quedara ningún propósito en la vida, más allá de seguir existiendo, simplemente. El regreso a casa es lento, pero no hay palabras que decir. Cuando llegan, Villamil se sienta en su sillón favorito, aquel que había sido su refugio durante años. La familia, como siempre, lo observa en silencio, sabiendo que las palabras han dejado de tener significado. No hay más confrontación, ni promesas incumplidas, solo el eco de una existencia rota. Esa noche, Villamil se acuesta en su cama, pero no hay sueños que lo visiten. El pensamiento final que cruza su mente no es de arrepentimiento, sino de una extraña aceptación. Ha llegado al final de su camino, y ya no tiene fuerzas para luchar. El hombre que soñó con cambiar la sociedad, el hombre que creyó que su voz tenía poder, se ha extinguido en la misma ciudad que alguna vez lo vio nacer como soñador. Ahora es solo una sombra de ese ser, un hombre olvidado por la historia, cuyas luchas fueron en vano. En la quietud de la noche, cuando el silencio lo invade todo, Villamil cierra los ojos por última vez. La familia, que lo había observado con tanto amor y desesperanza, ahora se enfrenta a la realidad de la ausencia. Milagros, con la mirada perdida en la oscuridad, siente que algo se ha quebrado de forma irremediable. Las huellas de su padre permanecerán en sus recuerdos, pero el hombre que fue ya no está. Y en su lugar queda el eco de una lucha que nunca tuvo un vencedor. Y así concluimos la historia de Miau de Benito Pérez Galdós. Si te ha gustado este recorrido por la vida de Villamil, no olvides apoyar el canal para seguir disfrutando de más clásicos literarios. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo grandes historias. Nos vemos en el próximo capítulo.